Dios lo bendiga. Hoy el título de hoy es ¿Vivimos en la resurrección o vivimos en la tumba? ¿Cómo has caminado a través de los pasos y milagros con Jesús a través de estas enseñanzas? ¿Qué te estás diciendo Dios en este momento de tu vida? ¿Estás en el camino que lleva a su voluntad? ¿Estás viviendo tu llamado y asegurando a otros que tienen una salvación esperándoles? Hoy miramos el séptimo milagro. Ya llegamos al séptimo milagro de Jesús y vemos lo que Él nos está enseñando a través de la resurrección de Lázaro. Entonces vamos a leer de Lázaro de Juan 11, y me encanta esta historia, es poco larga, y hermano Carlos necesita leer un montón de versículos, y Dios bendito la boca de él, porque en Juan 11 vamos a leer 1 a 45, y vamos a aprender que Dios, Jesucristo, está enseñando a nosotros una vez más. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de Marta sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron aprenderte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, ¿si duerme? ¿Es que va a recuperarse? Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los discípulos: Vayamos también nosotros, para morir con él. A su llegada, Jesús encontró que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive
y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando de que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. La historia o testimonio de Juan sobre la resurrección de Lázaro es un milagro muy, muy interesante, honestamente. Yo no sé, yo me canto todos los milagros de estos 7. Pero ese es más interesante porque es más profundo en lo que está enseñando a nosotros. Todos los demás milagros contienen enseñanzas que cambian la vida de sus discípulos y también de los que reciben los milagros. Esta historia es el signo de exclamación para testificar que Jesús es la resurrección y la vida. Eso es. Nadie más puede entrar en la presencia de Dios sino a través de Jesús, a tener fe en Jesús. ¿Está escuchando? Y comenzamos con el cambio de la agua y vino. Muerte a la vida. Exactamente lo que Jesús está haciendo y ofreciendo a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Vida de la muerte, del pecado. El pecado trae muerte. Jesucristo trae una opción. Salir del pecado y vivir en vida por la sangre de Él y la resurrección. Gloria al Señor Jesús. Y de la guerra que libra en cada uno de nosotros. Libertad de la esclavitud y la capacidad de vivir la vida con menos estrés y ansiedad. Porque sabes quién está luchando por ti cada día. ¿Quién es? Jesús.
¿Alguna vez has tenido preguntas sobre este milagro? Ejemplos. A, puede apuntar A en su cuaderno. Si Jesús pudo resucitar a un hombre de entre los muertos, ¿por qué no resucitó a todos de entre los muertos, o al menos a un grupo más grande como 5,000? Como elemental, 5,000 personas, ¿por qué no la resurrectó 5,000 personas? Buena pregunta. B, si Jesús estaba resurrectando la vista, ¿por qué no restauró a todos en Israel para mirar quién es el Salvador? C, ¿y Lázaro resucitó viejo o joven? Es muy interesante pensar. ¿Fue curado de otros cicatrices o enfermedades? Es interesante. ¿Cuánto tiempo vivió Lázaro después de su resurrección o vivo para siempre? Está viviendo ahorita. ¿Quién sabe? ¿Cuál es el enfoque principal de esta historia? Que nos está enseñando para nuestro tiempo presente. En el evangélico de Juan, los milagros se llaman señales. Escucha bien, los milagros se llaman señales. ¿Por qué? Los signos, ¿y qué significan los signos? Es para darnos una vislumbre del reino de Dios, para comprender un poco de su amor y su compromiso y su sacrificio. Escucha bien, para entender la voluntad de Dios para nosotros que viven directamente del cielo. Por ejemplo, voy a enseñar, porque siempre me encanta enseñando con la palabra de Dios. En Efesios capítulo 3, versículos 1 a 13, vamos a leer esta. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se me ha enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido
que no se me desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. ¿Cuántas veces Pablo menciona en una palabra interesante? Muchas veces, mire la palabra misterio, que nos dice en Juan 11, y las oró sobre el plan de Dios. ¿Cómo demuestra esta historia la relación entre Dios y los humanos? ¿Qué esperanza podemos encontrar en esta historia? Entonces, vamos a regresar a Juan 11, porque Juan comienza a su evangelio diciendo que Jesús es la luz del mundo. Ese es el versículos 4 a 5. Al igual que en el sexto milagro de Juan 9, podemos vernos en los milagros. ¿Cómo vivir esto? Es a través de las preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. Ejemplo, en versículos 12 a 13, Jesús estaba hablando de la muerte natural, pero los discípulos lo tomaron como si Lázaro durmió y si pondrá mejor. Está durmiendo Jesús, entonces él siente mejor. No, está diciendo, está muerto. Está diciendo, en la cabeza, en la frente, diciendo, hey, voy a hablar más directo. Usted no entiende a mí bien. ¿Está dormido? Está dormido por permanente. Entonces, y eso es nosotros. Muchas veces tomamos una instrucción por Dios y fue destinada para una cosa ya nosotros o nuestros ojos. Fue destinada para otro. Ese es el problema. Muchas veces Dios está hablando una cosa y nosotros entendemos por otro. Estamos leyendo la palabra de Dios, pero entendemos los versículos en otra manera. Ejemplos de esta mala interpretación de la voluntad de Dios. Eso es, Mateo 16, 9 a 12 dice, ¿todavía no entendiste? ¿No te acuerdas de los 5 panes para los 5,000? ¿Y de cuántas canastas recogiste? 10. Versículo 10 dice, a los 7 panes para los 4,000, ¿y cuántos canastos recogiste? Jesucristo está preguntando a los discípulos. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendisteis que no os hablaba de la pan, pero guardarlos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entenderían que no les decía que se guardaron de la levadura que se usa en el pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Si Jesucristo está explicando, mira otro ejemplo. Mateo 15, versículos 15 y 16 dice, Pedro dijo, explícanos la parábola. Ellos no entienden otra vez. Ahora, vamos a no criticar a los apóstoles, porque en el principio de mi ministerio, a 25 años, yo recuerdo cuando yo estuve bautizado en el Espíritu Santo y gloria a Dios por este cambio en mi vida. Yo empecé criticando a los discípulos y dije, ¿por qué no entiendo? Pero sí, que yo sabía en ese tiempo que como yo sabía ahora, es muy diferente. En otras palabras, Dios está diciendo, abra sus ojos. Necesita aprender, no es fácil. No es fácil. Es razón, estos estudios bíblicos son necesarios para nuestras vidas. Entonces, mire, yo digo otra vez, Pedro dijo, explícanos la parábola. 16. ¿Sigue siendo tan aburrido? Jesús le preguntó. Muy directo. Me encanta. Yo soy directo. Dios puede hablarnos claramente o puede hablar a través de otros medios como señales y milagros a nosotros.
A veces no interpretamos nuestro sacrificio y no entendemos cuál es el sacrificio correcto y cuándo. ¿Está escuchando? En el versículo 16 dice, Tomás dijo, es interesante, Tomás, pobre él. Vamos para que muramos con él. Jesucristo, vamos a regresar por Lázaro. Y los discípulos, Tomás dijo a los discípulos, vamos a morir con él. Él no sabía qué estaba diciendo. Además, Pedro en Juan 13, capítulo 13, versículo 37, dijo, Señor, ¿por qué no puedes seguirte ahora? Y daré mi vida por ti. Eso era antes del gallo sonar. Reclamamos muchas cosas a Dios, pero no las vivimos. Prometemos cambio en nuestras vidas, sacrificio en nuestras vidas, dedicación en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta de que eso significa realmente hacerlo, no hablar de eso. También podemos ver a través de los ojos de Lázaro en 11 y sus hermanas. En el capítulo 11, Jesús está enseñando a romper con la muerte espiritual y comenzar a vivir una vida en el Espíritu de Dios. Vivir en el Espíritu de Dios. En versículos 25 del capítulo 11, 25 a 26, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y el que vive creyendo en mí, no morir. Jamás, dice él. ¿Cree usted esto? Siempre Jesucristo está poniendo una pregunta a la final de la exclamación. Está predicando, pero él siempre está poniendo una pregunta a la final. ¿Por qué está haciendo eso? Es porque él sabe, por el amor, Jesucristo es amor, Dios es amor. 1 Juan 4, 8 y 16. Dios es amor. Por el amor ser perfecto, Él regala a nosotros la voluntad propia. En otras palabras, tenemos la decisión para creer en Cristo o no. Creer en Cristo o no. Depende en ti. Y es razón, Jesucristo siempre está poniendo una pregunta a la final de todas las enseñanzas. Porque Él quiere que ustedes tomen una decisión. Es como toman una decisión. ¿Voy a dedicar una hora para escuchar estos sermones y estos estudios? ¿O no? Yo solo miro a mitad. Yo no tengo tiempo. Bueno, usted no tiene tiempo es porque usted no está dedicando tiempo de sacrificio que necesita. Revisar su YouTube, los canales. ¿Qué está mirando más? ¿Cosas de Dios o cosas mundanas? Ahora, Marta, la hermana de Lázaro, sin saber lo que estaba diciendo, dijo en versículo 21, y 22. Ella dijo, pero yo sé que incluso ahora Dios te dará todo lo que pidas. Marta está diciendo que Jesús tiene el control de la situación sobre Lázaro. Ella tiene fe en Jesús, pero no se da cuenta de que Jesús está enseñando a sus discípulos nuevamente que el milagro es para mostrar los planes de Dios por el futuro. ¿Cuántos ejemplos nos da Dios en nuestras vidas? Y nosotros ignorar. Yo repito, ¿cuántos ejemplos nos da Dios en nuestras vidas? Y ignorar. ¿Los estamos ignorando o estamos entendiendo su voluntad para nosotros? En los versículos 23 y 24, es razón Carlos lee todos los versículos porque estamos explicando la historia poco mejor.
En versículos 23 y 24, Jesús dice, tu hermano resucitará. En los versículos dice eso. Ahora Marta responde. Me encanta esta conversación porque es muy interesante. Y Marta responde pensando en la futura resurrección en la fin de los tiempos. Pero Jesús está hablando de la presente. Mire cómo yo estoy enseñando. Nosotros pensar en lo que Dios está diciendo por muchos años adelante. Es razón, no hay urgencia en la vida ahora en diciendo voy a cambiar mi vida. Voy a dedicar mi vida a Jesucristo porque ya viene Él. Porque todo está enseñando al mundo. Las condiciones del mundo están en. Jesucristo está regresando pronto. Pero nadie pensar en presente. Es pensar en futuro. Como Marta. Y Jesucristo está hablando de la presente. La costumbre, esto es muy interesante, puntar y pongo atención. La costumbre judía para una persona muerta es que el alma está sobre el cuerpo durante 3 días. Entonces la persona está muerta en la tumba, la alma está sobre el cuerpo y está mirando. Ahora, eso es interesante. Y después del 3er día, se va. Se va. ¿Qué día fue cuando Jesús resucitó a Lázaro y entre los muertos? El 4º día. Este es para mostrar que el alma en la mente de los israelitas se había ido y era imposible devolverle la vida. Está diciendo, yo soy de resurrección de vida. No importa qué día. Y puede ser años después. ¿Recuerda cuando Él está crucificado? La cortina cortada en el templo, diciendo nosotros tenemos derecho para entrar al Santo de Santos entre la presencia de Dios. También las tumbas abra y una resurrección más grande. Esa es la respuesta de 5,000 que ella dijo. Porque Él no resucitó todo. Él resucitar mucho en este día. Pero después. Pero Jesús estaba demostrando que lo imposible era posible. Escúcheme bien. Lo imposible para nosotros es posible para Dios. No solo a ellos, sino a todos nosotros. ¿En qué situaciones has estado y el desenlace parecía imposible? Es la pregunta. Cuando soñamos con lo imposible en mente y por eso ignoramos el sueño. O soñamos en grande y respondemos con la expectativa que Dios proveerá lo imposible. ¿Estás buscando a Jesús? ¿Y estás buscando cuál es su voluntad? Una enseñanza más de los versículos es 35 hasta 44. Ojalá está mirando su Biblia conmigo. Y Jesús lloró, dice. ¡Pum! La más corta oración en la Biblia que hay. Jesús lloró. Todo dice, wow. Dios tiene sentimientos. Es más de eso. Jesús está mostrando emociones. ¿Por qué? Porque Jesús se enfrenta, escucha bien, porque Jesús se enfrenta a la muerte, el pecado y la persecución. Es razón está llorando. Él enfrenta la muerte, el pecado y la persecución. En el versículo 39, Jesús, movido profundamente en espíritu, les dice que quitan la piedra. Quita la piedra.
Ese es profundo. Jesús no estás diciendo quita lo que estás bloqueando nuestra relación con Dios. Eso es lo que está diciendo. Cuando él dijo, quita la piedra, está diciendo, todo usted está vivo, presente en el futuro. Quita la piedra que estás bloqueando nuestra relación con nuestro Padre, Jehová. Jehová llama. Está bloqueando con él. ¿Cuántas piedras tiene? Una piedra enorme, una montaña que está bloqueando sus emociones. No emociones natural, emociones puramente arrepintiendo sus pecados a Cristo. En versículo 40 dice, crea y verás la gloria en Jesús y en nosotros mismos a través de Jesús. Alabado sea al Señor. Jesús resucitó a otros. Sí, este ocurrió antes de Lázaro. Esa razón es muy interesante. Miren Mateo en su tiempo propio, apuntar con lápiz en su cuaderno. Mateo 9:25. Y también Lucas 7:15. Ese cuando estaba en una funeral y la madre está llorando demasiado y él siente tocado las emociones de esta madre porque perdió el único hijo que tiene. Y eso pasa y toca el cajón. Ahí está el muchacho resucitado. Vivo. Él no ora. Solo toca en el Espíritu Santo. Pero esta historia tiene mucho significado. Fuerza para nosotros, esperanza para nosotros y propósito para nosotros. Versículos 41 y 42 en Juan 11. Jesús agradeció a Dios antes del milagro. Yo escucho muchas charlas, muchos predicadores, muchas personas hablando en el nombre de Jesús. Nunca yo escucho, gracias Señor, en lo que tú estás haciendo en este momento. Gracias Señor en cómo usted quiere hacer este milagro. Gracias Señor por el Espíritu Santo está aquí y está performando el milagro ahorita. Sí, eso es fe para decir eso. Porque Dios quiere proveer. Jesús habla en voz alta solo porque otros creen en Él, nada más. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y cuando Jesucristo gritó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Jesús te estás llamando. Él. Dios está llamando. No hombre llamando a Dios. Dios llamando a Lázaro. Para mostrar el ejemplo que Él quiere hacer en nosotros. Y lo último es en versículo 44. Jesús lo dijo mejor. Quítense las ropas mortuoriosas. ¿Cuándo quitar su ropa muerta? Muchos de ustedes están viviendo, y yo sé, muchos son prostitutas, están escuchando esta charla, mucho uso drogas, muchos están fumando, mucho uso malas palabras, muchos están en infidelidad, no está casado, está en muchos problemas, luchando. Cáncer puedo sentir en esta manera, sida que puedo sentir en esta manera. Personas que están muriendo adentro de esta piel carnal. Escúcheme bien. Jesucristo está diciendo, quítese esta y pongo la fe verdadero. Jesucristo quiere libertarse
quítate el muerto y vive en tu nuevo yo. Vive en tu nuevo yo. ¿Quieres sentir la resurrección? ¿Quieres saber si su nombre está en el libro de vida? ¿Quiere vivir un día cambiado permanente? Doblar sus rodillas, pongo en rodillas, bajar su cabeza si no puedo, cerrar sus ojos y vamos a pedir a Dios para nuestras vidas. Señor Jesús, perdóname por mis estupideces, mis malos pensamientos, por mi orgullo. Perdóname por mi orgullo, perdóname por mis acciones. Voy a tomar su salvación en serio. Voy a vivir con el Espíritu Santo viviendo en mí. Dios en mí. Voy a vivir en una manera, yo soy menos y mis vecinos son mejor de mí. Voy a vivir enfocando en cómo yo puedo ayudar en cualquier momento. Voy a dejar mis inseguridades, mis dudas, mis adicciones y poner una conciencia fuerte y ser consciente, tú eres Dios. Gracias, Señor Jesús, por escuchando nuestras peticiones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga y ya viene el octavo milagro, una más. El octavo milagro que no mucho sabían. Hasta luego y hasta el próximo charla.